En la actualidad, derechos que formaban parte de nuestra condición ciudadana han sido trasladados en una suerte de derechos de las empresas de medios de comunicación. El derecho a estar informados o el derecho a la libertad de expresión parece que es el derecho a que te informen como buenamente quieran las empresas de medios de comunicación, o la libertad de expresión es la libertad de los periodistas que trabajan en medios de comunicación de decir cualquier tipo de cuestión, sea verdad o sea mentira. El derecho a la información es un derecho que tienen los ciudadanos. ¿Cómo lo ejercen? Como un ciudadano no puede acceder a la información que está en todas las fuentes, en todas las instituciones, en todos los documentos, los medios de comunicación se supone que ejercen este derecho a la información para facilitárnoslo a los ciudadanos. Las garantías que tenemos cualquiera de nosotros de que alguien nos va a contar adecuadamente lo que está pasando en una huelga en Francia, lo que dice el contenido de la Constitución Europea o los orígenes de la guerra del Congo. Hay un factor muy importante que determina la calidad de la información y del menú informativo que consumimos los ciudadanos en todas las partes del mundo. Y es que la información debe ser producida de acuerdo a unas normas, igual que la alimentación debe ser elaborada de acuerdo a unas normas para cuidar la salud de las personas, ¿no? También la salud informativa de las personas requiere que la información se produzca de una determinada manera. Esto es la deontología, la forma adecuada de hacer las cosas para la salud democrática e informativa de una sociedad. La noticia tiene que estar contrastada, que tiene que ser riguroso a la hora de elegir a las fuentes de las que va a extraer información sobre esa noticia, que tiene que ser plural a la hora de recoger entrevistas que confirmen o desmientan esa noticia. Nada de eso lo puede hacer porque tiene un tiempo muy limitado para obtener esa información, convertirla en una noticia y mandársela al periódico, a la televisión o a la radio. Mira, en televisión española ya no quedan profesionales apenas de más de 50 años. Gente que se ha curtido y que sabía mucho de muchas cosas porque ha habido una reestructuración y se ha incorporado mucha gente joven. ¿La gente joven es mala? No, tiene muchas ventajas, se cansa menos que la gente mayor, pero no tiene tanto antecedente en su cabeza. Y cuando además tiene unas condiciones laborales precarias, tiene más miedo que aquel trabajador que se siente seguro en su trabajo. A lo que nos dice el último informe anual de la profesión periodística, que fue presentado el 17 de diciembre del año 2009 en Madrid, encontramos que la precariedad laboral y el desempleo es la principal preocupación en el colectivo de los periodistas encuestados, con el 41,3%. Becarios que están haciendo trabajo que no es propio de becarios que no tienen formación, autónomos que son encubiertos porque no son autónomos, pagas extraordinarias que no se pagan, jornadas que no se cumplen, de descanso. O sea, el nivel de seguridad laboral que tienen los periodistas es muy bajo. Y un periodista que tiene miedo no puede hacer preguntas. Si tú al periodista siempre lo vas a poder tirar, ¿no? Él no puede responder a ninguna ética, a ningún principio, ni a ningún código deontológico, ni a ningún libro de estilo. Todo eso es absurdo, todo eso es papel mojado, porque en última instancia, quien decide el libro de estilo, ¿no? Y el que decide el código deontológico es el jefe que lo puede tirar o no lo puede tirar. Han asumido el criterio de que lo que hace un periodista es generar una mercancía. ¿Cómo captas la atención del espectador de forma muy rápida y captas esa atención en competencia con otros medios que también van a intentar captar la atención de ese espectador? Pues recurriendo a las malas artes, ¿no? ¿Cuáles son esas malas artes? Pues elegir lo anecdótico, descontextualizar, apelar a los sentimientos y a los afectos del espectador, convertir a determinados sujetos que son protagonistas de la noticia, convertirlos en víctimas, o al revés, convertirlos en malvados. Es decir, seguir un poco toda la lógica, que es una lógica psicológica, de manipulación de los afectos y de los sentimientos. El 80% de las informaciones que la radio y la televisión proporcionan a los ciudadanos en España se basa o se dedica a hablar sobre lo que la gente ha dicho. Declaraciones de un político, declaraciones de un empresario, declaraciones. No sobre lo que ha ocurrido, no sobre los hechos, sino sobre cosas que dice la gente. Entonces, la información sobre cosas que dice la gente
pues tiene unos límites. Y el presidente del Banco Central Europeo ha estado en Madrid, ha estado en una cumbre de banqueros y ha pedido a España profundizar en la reforma laboral y agilizar la de las pensiones. Ha dicho que son extremadamente importantes para la prosperidad de la economía. Los formatos modernos lo que están perfeccionando, y lo están haciendo mucho, es el lograr aparentar que te están informando cuando te están opinando. Ese es el gran mecanismo de seducción vanguardista que en este momento se está llevando a cabo. Cuando un periodista da una opinión disfrazada de información en un medio de comunicación, está haciendo algo muy grave, porque la potencialidad del medio convierte esa opinión en algo cierto, en algo veraz, que no necesita ser contrastado. Que el 23%, es decir, una de cada 4 fuentes sean decorativas, es decir, fuentes a las que se les consulta, por ejemplo, cosas como ha subido las temperaturas y sale una persona en la calle diciendo es que hoy no sé dónde ponerme, hace un calor al lado de una fuente. Cubo al lado de agua y me voy mojando un poquito. O que más del 60% de las fuentes sean oficiales, es decir, que hay un montón de otras fuentes de estudios, de especialistas, de ciudadanos, de afectados, que nunca son consultados en informaciones que tratan sobre ellos, o que más de la mitad de las fuentes que son consultadas para una información sean personas afectadas, con intereses afectados por la información. Pues nos está diciendo que no se está elaborando una información fiable. Los periodistas reconocen que a la hora de informar abusan de fuentes anónimas, esto lo ha reconocido un 68,2%, y por otro lado, que las fuentes no se contrastan lo suficiente. Esto ha sido admitido por nada menos que el 83,9% de los encuestados que figuran en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2009. No vale la coartada de es que tengo que dar de comer a mi familia o tengo que pagar la hipoteca de mi piso. Es cierto que eso determina al periodista, pero también es cierto que la profesión periodística implica una responsabilidad y no se puede olvidar nunca el periodista de esa responsabilidad. Y si se olvida, entonces tendrá que admitir que será otra cosa. Será lo que sea, pero no será un periodista. Yo algunas veces he dicho que podría ser un poco como el administrativo de un ministerio de una dictadura. Es decir, ese pobre administrativo de una dictadura que lo único que hace es pasar determinados documentos o determinados informes o determinados expedientes a máquina, ¿no? Ordenador. Evidentemente forma parte de la infraestructura global del Estado totalitario de una dictadura, puesto que él es una pieza más de todo el Estado represor de la dictadura y cumple una función eficaz para que funcione la dictadura. Pero al mismo tiempo todos sabemos que ese pobre hombre, con la labor que tiene, poco margen tiene de amotinamiento o de subversión del sistema dictatorial. Con este marco, entendiendo las cosas de esta manera, nos planteamos hasta qué punto los medios de comunicación impiden el derecho a la información a los ciudadanos, ¿no? Igualmente, la libertad de expresión, que es una libertad de todos los ciudadanos y por la cual a veces los periodistas reclaman ser tratados de determinada manera, la libertad de expresión es un derecho que también los ciudadanos deberíamos disfrutar con plenas capacidades. Y esto implica que los medios deben colaborar con la ciudadanía en la posibilidad de que todos los ciudadanos tengan derecho a comunicarse con sus conciudadanos, es decir, a tomar la palabra públicamente a través de los medios de comunicación. Todo lo que aquí se considera fruto de una libertad siempre está condicionado por el poder adquisitivo, ¿no? Es decir, uno tiene libertad de movimiento si tiene recursos económicos pues, para irse a determinado sitio. Es decir, uno tiene libertad para irse de España a Estados Unidos si tiene dinero para pagarse un billete de avión, ¿no? Uno tiene libertad de expresión si tiene los recursos económicos para poder difundir lo que él quiere decir. Si no, la libertad de expresión se limita a poder contarle a tu vecino o hablar en el bar con el amigo, porque no hay otra libertad de expresión que se pueda hacer gratis. Que el ejercicio final del derecho al acceso a los medios y el acceso a la palabra esté regulado por un criterio económico no es una fórmula democrática. No es una fórmula que asegure a todos los ciudadanos una igual posibilidad
de dirigirse a sus conciudadanos, ¿no? Hay unos filtros y no hay que permitir que criterios economicistas recorten valores o derechos universales, ¿no? Cuando esa línea que tradicionalmente dividía lo que es información de lo que es propaganda, manipulación, cuando empieza a hacerse una línea tan débil en la que ya es muy difícil saber en qué terreno nos estamos moviendo, qué es información o qué es un ejercicio de convencimiento y también de sometimiento. La manipulación además se considera manipulación cuando la víctima no es consciente de ella porque no puede defenderse. Cuando a ti te engañan, obviamente no te manipulan, porque eres capaz de darte cuenta de lo que están haciendo contigo. Cuando no eres capaz de darte cuenta es cuando lo llamamos manipulación. Habitualmente se me pregunta sobre las mentiras, es decir, si mienten, si engañan. Lo hacen, pero tampoco tenemos que decir que sistemáticamente es la mentira la columna vertebral del modo de desinformar. Existen otros muchos recursos sin tener que recurrir a la mentira. Y el manejo del lenguaje es una de las herramientas más sutiles con las que se realiza manipulación a diario, ¿no? Los antecedentes históricos son precisamente las guerras. Antes de la Primera Guerra Mundial se señala el ejemplo clásico de la guerra hispano-cubana. Ese es el primer ejemplo de cómo los medios no solo participan, sino que construyen también la realidad. De hecho, uno ve toda la prensa norteamericana en esa época y aparecen unas caricaturas denigrando a la nación española increíbles, son fascinantes, ¿no? Incluso podríamos hacer el paralelo comparado con imágenes, por ejemplo, de Hussein, cuando la guerra de Irak, etc. Y nos sorprendería cómo se construyó la visión de los españoles en Estados Unidos cuando Estados Unidos tenía intereses en la isla de Cuba y quería convertir a los españoles en monstruos que se comían a los niños cubanos y que por tanto los estadounidenses debían de implicarse a defender a los cubanos, ¿no? A partir de ahí, en la Primera Guerra Mundial, es el punto de verdad inflexión en esa confusión entre información y propaganda y en la implicación de los medios de comunicación en la guerra. Cuando Wilson se presenta a la reelección en Estados Unidos, se presenta con un discurso totalmente pacifista, ¿no? Porque, como él decía, nadie va a votar a una guerra. Sin embargo, un año después de ser elegido, tiene que orquestar toda una campaña para convencer a la población estadounidense de que hay que intervenir en esa guerra. Y ahí se creó la famosa Comisión Krill para doblegar, para cambiar la opinión pública estadounidense. Y se contrataron a periodistas para dar informaciones de lo que estaba pasando en Europa, se pagó a documentalistas para que hicieran documentales contando las barbaridades que estaban ocurriendo en Europa, se pagó a gente para que escribiera libros de texto e incorporara determinada visión de Europa. Había gente que iba por los pueblos y por las ciudades dando conferencias, profesores universitarios. Y curiosamente, quien inventa ese sistema complejo de propaganda no es una nación gobernada por un sistema totalitario, sino la democracia. El paradigma de democracia, que es Estados Unidos, crea en 1916 ya toda esta red compleja que es la propaganda. Pero lo curioso no es que en tiempos de guerra los medios de comunicación se subordinen a los intereses de los estados o participen también construyendo quién es el enemigo, quiénes son los amigos y favoreciendo que la gente apoye un enfrentamiento o una intervención. Lo curioso no es eso. En tiempos de guerra todo el mundo sabe que se ponen a servicio todos, ¿no?, el patriotismo. Lo curioso es que todo eso se prolonga en tiempos de paz.